nosotros la mencionamos, enseguida pensamos en cosas feas, el adulterio, pensamos en robar, en matar, pero la Biblia habla del pecado, no solamente de esas cosas que están en contra de la naturaleza, sino cuando dejamos de hacer algo que debíamos hacer, eso es también un pecado. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En el día de hoy quiero hablar, conversar, predicar acerca de el pecado de la iglesia silenciosa. ¿Vieron qué silencio hay? El pecado de la iglesia silenciosa. Pero no estoy hablando del pecado de ustedes ahora por estar silenciosos. Estoy hablando del pecado cuando uno sale a la calle, cuando uno está en el trabajo, cuando uno está en el médico, cuando uno está haciendo algo y llega la ocasión de hablar de la fe, de hablar de Dios y nos callamos. No somos capaces de hacer la parte nuestra que el Señor nos mandó. Cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, el decir que a una persona creer o no debe ser motivo de responsabilidad personal. Cuando yo iba a Cuba, yo me propuse a que cada vez que pasara por la aduana le dejara la bendición de Dios. Al principio, cuando lo hice, aquel soldado me miró, porque estoy hablando de hace 25 años atrás. Estamos hace 35 que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, pero cuando pasaba, yo le decía al aduanero, que Dios te bendiga. Yo sé que para algunos sería como darle una patada en el hígado. Yo me doy perfecta cuenta de eso. Pero era mi responsabilidad el hecho de no negar mi fe, el hecho de no quedarme callado ante una situación. No lo hacía para molestar, ni tampoco para que se sintieran mal. No era, como diría una hermana que yo tenía, no era picuencia. No sé si ustedes saben esa palabra, si en otros idiomas es eso, pero cuando una persona daba respuestas un poco raras, por ejemplo, tenía hambre y uno decía, yo no tengo hambre. Eso era una picuencia, eso era, si tienes hambre, te estás muriendo de hambre y no lo dices. Hermano, la semana pasada hablamos acerca de Jesús cuando enseñó a orar. Cuando Él le dijo a los discípulos, cuando ustedes oren de esta manera. Ok, hoy voy a compartir con ustedes la enseñanza de la Biblia cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No todo el mundo tiene la misión de ser misionero. Nosotros, nuestra iglesia, por muchos años, todos los años íbamos a predicar a un lugar. Con todo Centroamérica lo predicamos, parte de Sudamérica también compartimos el Evangelio con un grupo siempre de hermanos de la iglesia. Pónganse en pie todos los que me acompañaron en alguna ocasión a los viajes misioneros. Pónganse en pie. Dios me dé. ¿Qué falta ahí? Falta Pepe. Rigo. Pablo Alberto. Librada y Guillermo. Claudia y ya. Ok. Siempre teníamos un grupo que nos acompañaba, repito, también fuimos a Europa, fuimos a Islas Canarias y compartimos allá un tiempo también de adoración y de predicar la palabra. Jesús enseñó a orar, pero Jesús no enseñó a predicar. Él no dijo, ustedes vayan a predicar,
Yo fui profesor de seminario durante algunos años, precisamente de homilética, de predicar, pero es cuestiones técnicas nada más. Pero Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra, eso es todo. ¿Cómo lo van a hacer? Busquen la forma de hacerlo, prediquen lo que tengan que predicar, digan lo que tengan que decir y predicar el Evangelio. La palabra evangelio, es una palabra de origen griego, como la mayor parte de los nombres o de las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, pero la palabra evangelio es una palabra que si fuéramos a traducirla sería buenas nuevas, buena noticia. Eso es lo que significaría el evangelio. Luego después llega a tomarse un nombre casi ya para nombrar nuestra fe y decir, por ejemplo, yo soy un evangélico, yo soy un evangelista, yo evangelizo, yo hago lo que tenga que hacer con relación al evangelio, pero nosotros tenemos una experiencia personal que tenemos que compartir. Esa experiencia personal que debe compartir, déjeme decirle que tristemente, nosotros no lo estamos haciendo. Si ustedes quieren saber, el pecado de la iglesia hoy día es el pecado del silencio. Cuando yo veo, por ejemplo, los programas que no los veo ya, o los cultos multitudinarios de iglesias, que algunos son bastante movidas, yo respeto la movilidad de la iglesia, pero ese mensaje de salvación, Cristo, el Señor, al cual nosotros tenemos que creer para ser salvos. El Evangelio es una experiencia personal que debemos compartir. Escucha lo que dice Romanos 1:16. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Cómo es? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a toda aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. Ok, ahora vamos a hacer un trabajo de literatura. Dice en la Biblia, Romanos 1:16, porque no, partícula negativa, no me avergüenzo del Evangelio. Vamos a leer el texto de la Biblia, con el permiso del Señor, que no estoy haciendo ninguna cosa mala, pero quítele ahora la partícula no. Vamos, ya no está no. Dice, porque... Pero no tengan miedo de decirlo. Quítele la partícula no. Decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. Le quito el no y digo ahora, porque me avergüenzo del Evangelio. Y ahora voy a agregarle alguna otra palabra, aunque sea poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, vivimos en tiempo en que el diablo inventó algo. Cuando digo el diablo que inventó algo, es lo que nos está entreteniendo. Vamos a una consulta médica y ahí todo el mundo cuenta los males que tiene. Me duele el hígado, me duele el estómago, me duelen los riñones, me duele la cabeza, me duele... El corazón no duele, pero dice que cuando duele ya es liquidado. No sé si es verdad o no, pero cada vez que hablamos de eso. Hermano, no podemos en la consulta médica hablar de cosas más bonitas. Médicos, hagan algo, hijo, para que esto se resuelva, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ir a una consulta médica y no hablar de Jesús? No decirle quién soy yo. Yo creo en Dios. Yo tengo mi fe en Dios. Yo soy evangélico o evangélica. Hermano, eso es compartir el Evangelio. El pecado de la iglesia hoy día es el pecado del silencio. El compañero tuyo de trabajo sabe que tú eres cristiano. Historia. Iglesia Bautista, primera iglesia bautista en Santa Clara, Cuba. Un joven va a la iglesia un día, está estudiando en la universidad, va a la iglesia y cuando va a la iglesia
el coro estaba sentado en la plataforma y ese muchacho que fue dijo, ay, pero si mira, ahí está fulano cantando el coro. Yo no sabía que él venía a la iglesia. Hermano, debió haber sido un bochorno para aquel compañero de aula de la universidad, el que se haya tenido que enterar porque él fue a la iglesia un día, porque su compañero cristiano que canta en el coro, que alaba a Dios, no fue capaz nunca de decirle, yo soy cristiano y yo creo en Cristo, o yo soy cristiano o yo voy a la iglesia. Nos callamos, el pecado del silencio. A veces, repito, pensamos que el pecado es las cosas feas, las cosas grandes, como si el pecado fuera de tamaño no. Pero hermano, tristemente, un pecado es callarse la boca, de no decir, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Cuando estaba en el seminario, hacía mis estudios seculares por la noche, por el día estaba en el seminario, y fui a un lugar donde había uno que dio un discurso en el patio de aquel edificio y habló de 1000 cosas y de lo que la Biblia decía, las barbaridades que decía que no eran verdad. Cuando él estaba hablando, cuando uno es joven, Dios me dice, cuando uno es joven, uno es más así. Y cuando él estaba dando el discurso, yo levanté la mano. Y aquel hombre dijo, diga compañero. Le dije, no, yo nada más que le quiero preguntarle cuántas veces usted ha leído la Biblia. No se lo dije así despacito, ¿eh? ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? Yo nunca ni la he tenido en mis manos. Mire, le dije, lamento mucho que nosotros, estudiantes que queremos superarnos en nuestra cultura, tengamos a una persona que nunca ha leído la Biblia y está hablando mal de ella. Dele gracias a Dios que estoy vivo. Y les voy a decir por qué. Ese hombre, Dios mío, ese hombre era fiscal de los tribunales donde mandaban a la gente a fusilar. Lo que yo estaba haciendo era diversionismo ideológico. Para los que han estudiado marxismo, ya saben lo que es, diversionismo ideológico. Hermano, no podemos callarnos ante situación. Hay situaciones en que nosotros los cristianos tenemos que hablar. Es el evangelio que nosotros tenemos, es la verdad de Dios. Son las buenas nuevas de salvación. El silencio hace que la iglesia caiga en el pecado que a veces no queremos reconocer. Nuestro Dios nos dio a nosotros la orden, el mandato de predicar el evangelio, de decirle a la gente que creemos en Dios. Nos callamos por pena o porque dentro de un momento lo voy a decir, quizás no nos comportemos debidamente y no podemos decirle a otro, y eso que tú eres cristiano. Hermano, nosotros tenemos que aprender que la Biblia nos enseña, y en el Nuevo Testamento nos enseña, el Señor dijo, si estos callan, las piedras hablarán o hablarían. Y cuando Pablo está en el lugar de predicación, recibe una orden del Señor, y el Señor le dijo a Pablo, hable y no calles. Hermano, nosotros no tenemos que dar sermones de media hora. Los hermanos que predican aquí, que no soy yo, saben que yo les digo, no te pases de media hora. La congregación es una congregación vieja, no vieja de edad, sino de algunos años de vida. Y tuve una experiencia muy amarga de un pastor que vino de otro país
Y no le dije nada. Media hora, yo dije, no, debe estar a terminar. Pero cuando estaba ahí, el pastor me dijo, y en segundo lugar, yo dije, si el primero fue media hora, el segundo, resumiendo, hermano, 1 hora y 5 minutos un sermón. Ya yo no oí sermón, yo no oí nada, yo lo que estaba era loco porque terminara. Porque cuando usted en media hora no puede decir que Jesucristo es el Señor y usted tiene que vivir para servirle y sentirse orgulloso de esa bendición, todo lo demás, después de esa media hora, es una repetición. A no ser que usted tenga un discurso, pero el problema del discurso de la iglesia no es un discurso, sino es el mensaje de salvación en Jesucristo. Hermano, vivamos el evangelio que creemos. No nos callemos. Dile a esa persona que vive a tu lado que Dios la ama. Díselo. Dios te ama. Dios es el que hace el milagro. Dios es el que obra. Nos callamos. Eso es un pecado de la iglesia. Y hermano, hay un himno que dice que en mí puedas ver a Jesús. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Yo tuve una experiencia que me hizo temblar. Estaba en una terminal de ómnibus esperando una guagua que yo no tenía asiento. Y estaba sentado. Había acabado de predicar en un pueblo llamado Cruces, estaba en otro pueblo llamado Cienfuegos, y estaba sentado en la butaca aquella, con mi maletín. Puse el maletín en el asiento, porque todo estaba ocupado. Me levanté para ir al baño, y cuando regresé, había una muchacha sentada en mi asiento, cogió el maletín y lo puso debajo del asiento, y me cogió mi asiento. Primera impresión así me dio cogerla por el pelo y sacarla y decirle, el asiento está ocupado. Pero llegué y le dije, ¿me quieres cuidar el maletín? Entonces fui para la parte de afuera y me senté en el piso. Aguántense. Llega la mañana porque no había guagua. Llega un estudiante del seminario, Bullinero, y estando hoy pastores, bueno, hoy retirado, y estando ahí va donde está la muchacha se para, se dan un abrazo, y Bullinero, no, miren el pastor, palabra de ella. Yo sabía que él era algo, porque le cogí el asiento así. Hermano, ustedes se imaginan, la mamá de ella era diaconisa de la iglesia, de una iglesia cercana. Si yo le hubiera dicho a ella 4 verdades fresca, atrevida, maleducada, indisciplinada, bla 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 bla, y eso que pasó, hermano, por favor, demos nuestro testimonio y no nos callemos. Comportémonos en la calle como si estuviéramos en la iglesia. Hay algunos que vienen a la iglesia, acuérdense que un camión cuando entra en garaje no se vuelve otra cosa que un camión. Y cuando yo me meto en el garaje donde se metió el camión, yo no me vuelvo camión. Así que venir a la iglesia y sentarse en ella no te vuelve cristiano, no te vuelve evangélico, te vuelve una persona que de alguna manera se quiere sentir bien en la iglesia del Señor. Hermano, que en mí puedan ver a Jesús. Hay un libro que fue famoso en tiempo atrás que se llamaba el libro En sus pasos o qué haría Jesús. Fue muy famoso en nuestras iglesias, muy famoso.
En todas las iglesias se dio un estudio de aquel libro en sus pasos o qué haría Jesús. Pero bueno, parece que se ha olvidado en algunas veces el silencio de las actitudes. Portarse bien, morderse la lengua, que en ocasiones vale la pena. Hagamos, hermanos, que el Evangelio sea predicado no solamente con los labios, sino también con nuestra forma de vivir. La iglesia tiene que olvidarse del pecado del silencio. Que el vecino tuyo sepa que el domingo por la mañana, cuando tú sales, vienes para la iglesia. Ustedes quieren encontrarlo, vayan a la iglesia y lo mandan acá el domingo por la mañana. Hermano, la iglesia tiene que olvidarse del silencio, del pecado del silencio. Tristemente, nosotros a veces adoramos y proclamamos a un Cristo al cual no vivimos. Dice el Señor, ustedes deben hacer algo, ir por todo el mundo, por el barrio de tu casa, por el contorno de tu trabajo y predicar el Evangelio. El Evangelio no puede ser silenciado. El Evangelio tiene que ser para dar a conocer las buenas nuevas del Dios en quien nosotros creemos. El pecado de la iglesia hoy día es el silencio. Ojalá que nosotros rompamos eso y que ayudemos a alguna persona, que lo invitemos a la iglesia, que le digamos que Dios le ama. Eso es lo que quiere el Señor que tú hagas. Cristo murió en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. Si tú te sabes ese versículo, puedes predicar el Evangelio a cualquier persona. Nos ponemos en pie. Señor, perdónanos las veces que nos hemos mantenido callados, porque si hubiéramos hablado, Señor, quizás nos hubieran dicho algunos, y eso que tú eres cristiano. Míranos en el barrio, Señor, con la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Ayúdanos, Señor, a vivir, para dar a conocer que Jesucristo son las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ayúdanos a hablar y no callarnos. Bendice esta iglesia, obra en la vida de cada uno de los hermanos. Los que tienen problemas, dificultades, tristezas, agonías, angustias, enfermedades, situaciones médicas, en tus manos cariñosas los ponemos. Que tu nombre se glorifique, Señor, por Cristo. Dios les bendiga, hermanos.